Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo anda, compañera? Bien, bien me va por decir algo porque es una convención. Estoy un poco confundida con todo lo que pasa, a pesar de que nosotros estamos muy sobre aviso de todo lo que pasa, pero vuelve a suceder que podríamos retomar el editorial de la semana pasada y reforzarlo. Es como si los días pasaran y todo lo que hablamos acá los lunes a esta hora se siguiera retroalimentando. El sábado publiqué una contratapa en página sobre la que quería volver acá, sobre la idea básica, que me parece que es interesante volver acá. Yo decía, si uno tuviera que elegir, que optar por una palabra a la luz de todo lo que escuchamos durante la semana pasada en el encuentro de comisión de boca del juez Ramos Padilla, de todo ese enramado de espionaje ilegal del que participan los tres poderes del Estado, más lo que alguna vez fue el cuarto poder y ya no lo es una pata más de la infamia. Si tuviéramos que elegir, decía, una palabra, esa palabra que a mí me parecía que es la que corresponde con mi propia sensación y no creo ser no creo estar sola en esta experiencia, elegiría la palabra inseguridad. No solo porque una de las protagonistas de todo este escándalo, colaterales podríamos decir, pero protagonista activa es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que digamos en 4 años nunca la hemos visto, digamos, hubo 2 o 3 decomisos importantes de droga que se lo comieron las ratas. ¿Eso en qué país puede pasar? Que te hagan creer que las ratas se comieron medio cargamento de marihuana o de cocaína. Qué ratas adictas, ¿no? Sí, sí, tenemos hasta las ratas adictas. Y además porque volvemos a la misma sensación de la dictadura y me parece que está bueno pasarlo en limpio. Cuando no es elegida al azar esa palabra, nosotros tuvimos, recuerdo, en 678 y en todos los medios en los que se defendía el gobierno popular. Tuvimos que dar una batalla muy fuerte contra los medios hegemónicos, cuyo caballito de batalla durante muchos años fue el tema de la inseguridad. Ya desde la marcha de Bloomberg, ¿se acuerdan que Néstor era presidente? Fue la primera marcha masiva que hubo y efectivamente el Poder Judicial no estaba funcionando. Efectivamente, por algo en el último gobierno de Cristina se quiso reformar ese poder judicial que actúa como una especie de Rotary Club, pero podrido, porque el Rotary, bueno, es gente que se junta para comer y tiene otras características, pero lo que quiero decir es esa camarilla cerrada de gente que solo entra ahí con admisión y esta vez es con la admisión. Yo creo que a esta altura podríamos decir que solo se admite gente en el PRO que sea capaz de callar ante los ilícitos. Si no, no se puede a esta altura y con todo lo que ya sabemos ser miembro de ese partido que fue creado no para gobernar, ahora estamos viendo, sino para delinquir. Eh, Había que recordar, decía, esa idea que la teníamos muy clara en la dictadura y que después con las más de 3 décadas de democracia se fue fumando. Y, y nosotros tuvimos que pelear mucho contra la idea de la inseguridad. Siempre preferí decirle delito y siempre preferí, cuando se hablaba de fuerzas de seguridad, imaginarme o pensar que la tarea de las fuerzas de seguridad es combatir el delito, no la inseguridad, porque la inseguridad es algo mucho más abstracto, no son cosas, no son sinónimos, no son cosas exactamente igual la una a la otra, el delito que la inseguridad. Hay algo de la inseguridad que viene puesto con la condición humana, porque todos estamos expuestos a que sucedan cosas que están fuera de nuestro control. Pero
incluso dándolos por palabras parecidas o por sinónimos. ¿Qué era lo que pasaba en la dictadura y por qué el terrorismo de Estado fue tan letal? Porque ahí por primera vez experimentamos en una escala nacional, no es que haya sido, que después se haya terminado, y me acuerdo de Luciano Arruga, pero cuando hay un chorro que te asalta, cuando alguien entra a tu casa y te saca lo que es tuyo, cuando alguien ejerce violencia contra vos de una manera suave, grave, gravísima, irreparable, eh, ¿uno qué hace? Recurre al Estado, recurre precisamente, vaya, hace la denuncia. Ahora, ¿qué pasa cuando es el Estado el que no está derecho? ¿Qué pasa cuando los tres poderes del Estado están sostenidos por una red de delincuentes? Las declaraciones de Ramos Padilla nos causaron estupor, pero al mismo tiempo yo vengo escribiendo hace rato sobre la sensación de irrealidad que hay que tajear, porque esta gente lo que logró y lo viene haciendo en todos los países en los que están pasando este tipo de cosas, y no es casual, no es que vino un viento y nos peinó a todos para el mismo costado. Esto es una operación global planificada, con matices en cada país de una manera distinta, pero tiene por común denominador un Estado que delinque, un Estado que no está derecho. Eso lo sabe Colombia perfectamente, que ha convivido durante más de medio siglo con paramilitares y con parapolicías. Habrán escuchado hablar de los falsos positivos. Yo tengo muchos contactos en Facebook con colombianos que dan por hecho que todos sabemos lo que son los falsos positivos. Y en la Argentina tal vez es un término cuyo origen se desconoce. Y era cuando el Estado colombiano, especialmente en la época de Uribe, pero antes también, premiaba a aquellos que cazaran con Z a guerrilleros de las dos organizaciones armadas que estaban peleando todavía en Colombia y que bueno han vuelto a la actividad armada porque se ha roto el diálogo de paz. Esos paramilitares lo que hacían era matar campesinos, disfrazarlos de guerrilleros y cobrar la recompensa. Esos eran los falsos positivos, es decir, que cualquiera estaba en peligro, cualquier campesino. Han matado miles y miles de campesinos, como ahora están matando a los líderes sociales. No es casualidad que estén asesinando como moscas, uno por día. Matan a líderes sociales que son muchas veces líderes de pueblos originarios, que son los custodios de los recursos naturales, porque el proyecto es el mismo. Es exactamente el mismo porque tienen el mismo mandante, que en este momento se llama Trump, pero otras veces se llamó Bush y otras veces se llamó Clinton, porque es Estados Unidos el país que está podrido. Y es Estados Unidos el que está luchando para preservar una hegemonía que ya no existe. Eso es lo peor de todo, que están luchando una batalla perdida y que la carne de cañón somos nosotros. Cuando entra alguien a tu casa y te hace daño en tu casa, en la calle, lo previsible en un Estado de Derecho es que uno recurra al Estado para que lo proteja. De lo que hemos tenido conciencia cuando habló Ramos Padilla, cuando nos hizo escuchar esos audios, en los que con un nivel de obscenidad nunca escuchado. Recién, antes de entrar acá, recordábamos con Sergio esa frase que le dice a Stornelli: ¿te sirve una de terrorismo? Sí, me sirve, le decía el fiscal federal. Eso es lo que tenemos. El fiscal federal que fue jefe de seguridad de Boca. Tenemos a Angelici también metido ahí, que es el operador de Boca de Macri, digamos. Están en bolas.
están en bolas, está todo a la vista. Y por eso Macri, que creo que no entiende, o si entiende, no le importa, cree que es Nerón, y pide la destitución del juez más valiente, más entero, que tenemos en este momento en este país. No lo puede hacer. Hoy vamos a estar hablando con un constitucionalista sobre este tema, pero quiero decir que desde la dictadura, yo particularmente, y sé que muchos de ustedes tampoco, no sentía este grado de indignación, de impotencia, de desprotección y de inseguridad, porque ya está muy claro que el Poder Judicial, una gran parte del Poder Judicial, por lo menos gran parte, casi toda el fuero federal, está podrido, que han delinquido, que han trabajado para los servicios de inteligencia, que siguen trabajando para ellos, para orgánicos y para inorgánicos, que nos persiguen, que nos espían. Y en este país no hay Estado de Derecho, ya lo sabemos, pero no lo hubo desde el instante mismo en el que asumió Macri, y miles de usuarios de Facebook cambiaron sus perfiles para no ser echados de sus trabajos. Eso en una democracia no sucede, como no sucede la mitad de las cosas que pasan en este país. Esto es un estado de excepción, nos tenemos que preparar para el contraataque. Cristina ya no está en el país, está en Cuba, nos hemos enterado de la enfermedad seguramente con un gran componente psicosomático que afecta a su hija menor. Tuvimos que escuchar a la asquerosa Margarita Stolbizer, porque no hay otra palabra para hablar de esa mujer. Es realmente un espíritu asqueroso el que hay que tener para decir que se metió con lo que más le duele, que son los hijos. Margarita Stolbizer tiene hijos, y yo no le deseo nada, pero a veces el destino se te vuelve en contra, Margarita.